muchísimo daño al cuerpo de Cristo, principalmente cuando se comienzan a esgrimir esos argumentos que no tienen absolutamente ninguna base bíblica más que interpretaciones de personas que se llaman amilianistas, o sea, que dicen que Agustín influyó muchísimo en la iglesia evangélica. Agustín fue influido por Platón, por el filósofo griego, y todo esto se ha derivado actualmente en concluir de que pues realmente, número uno, la teología del reemplazo, ya Israel reemplazó a la iglesia, ya no se han cumplido las profecías, ni tiene Dios ningún programa ya para Israel. Israel no es el reloj profético de Dios, el rapto secreto no existe. Bueno, es impresionante las barbaridades que se están enseñando y que pues muchas personas, porque pues esas personas que enseñan esto tienen cierta reputación como historiadores, etcétera, etcétera, y les ponen atención, sin realmente comprobar en la Biblia que lo que están diciendo son barbaridades. Es lamentable la forma como se está manejando en el siglo XXI la palabra de Dios. Pero veamos claramente que la palabra profética más segura es la que tenemos. Lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos la palabra profética más seguro. O sea, si ya hay profecías que se cumplieron y ya no hay nada para el futuro, pues qué profecía segura tenemos. Pero tenemos la profecía más segura que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy más que nunca el diablo está enojadísimo con que podamos nosotros dejar a un lado lo que se nos manda principalmente de la persona de Jesucristo. Manténganse vigilantes, pero el diablo está en contra de todos los cristianos que estudiamos las profecías, que estamos anunciando a la gente, preparémonos porque el Señor viene pronto por nosotros y tiene que haber forzosamente evangelistas del diablo que van a enseñar lo contrario. No que ya todo se cumplió, que ya no hay nada que cumplir, que el rapto también, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que recurrir a la palabra profética más segura. Vémonos claramente que esta región o el territorio de Elam, que se encuentra, repito, al sur occidente de Irán, es una de las regiones más antiguas que hay actualmente, porque ya se unió. Es como poder decir, pues Texas y Nuevo México y California pertenecían a México, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, hubo alguien aquí en México que vendió Texas, que vendió Nuevo México, que vendió California a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si agarramos un mapa, antes de eso, pues no aparecen Estados Unidos, Texas ni California. Pero ahora ya que ya no pertenecen a la República Mexicana, pues ya aparecen en el mapa de Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo sucede con Elam. Elam, repito, es un territorio que antes no pertenecía a Persia, que es al actual Irán, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, una vez que Elam se une a través del tiempo, casi 500 años antes de Cristo, con el imperio persa, ya comienza a aparecer entonces en el mapa y ahora Elam forma parte del Irán del siglo XXI. Pero antes, vamos a ver, sin embargo, tenemos que encontrar lo que la Biblia nos informa respecto a la nación actual de Irán. Veamos bajo el Antiguo Testamento que Irán aparece con el nombre de Persia. Esto es muy importante recordarlo. En el Antiguo Testamento, Irán aparece con el nombre de Persia. Veamos, por ejemplo, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que dice así. En el libro de Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar su palabra también por escrito por todo su reino, diciendo. Vemos pues en el libro de Esdras que ya aparece el nombre de Persia con Ciro, Artajerjes, Ciro el Grande, que fueron bastante, Asuero en el libro de Esther. El libro de Esther capítulo 1, versículo 3 dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete, estamos hablando del rey de Asuero, otro rey de Persia que vino después de Ciro, a todos sus príncipes,
a los más poderosos de Persia y de Media. Vemos que con el tiempo el reino de Persia se unió con los medos para formar el famoso imperio medo-persa. Muy bien. Veamos también en el libro de Ezequiel, capítulo 38, que Irán aparece en la invasión profetizada, que esto jamás se ha llevado a cabo, ni se ha cumplido tampoco, que será la conocida batalla del Armagedón, que está claramente explicada en el capítulo 38 y 39, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulo 12, capítulo 14, en Apocalipsis capítulo 16, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente que Irán aparece en la alianza o en la confederación del Mediterráneo de las naciones que van a formar parte del gobierno futuro del famoso anticristo. Entonces ya podemos adelantarnos un poquitín diciendo y afirmando y confirmando lo siguiente: Irán tiene que sobrevivir a esta guerra que actualmente se lleva en el Medio Oriente. A Irán no la van a destruir ni Estados Unidos ni tampoco Israel. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia formando parte al final de la historia del gobierno del anticristo. Vamos a ver que también Irán con Siria, con Turquía, con el Líbano y con otras naciones del norte del África son las que formarán esta confederación del Mediterráneo, del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos nosotros en Ezequiel 38, versículo 5, que aparece el nombre de Persia. Otra vez se refiere a Irán. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1935 se le cambió finalmente el nombre de Persia a la República de Irán, cuando estaba la familia del Shah de Reza Pahlavi, ¿verdad? Y posteriormente, hasta 1979, que llegan los Ayatollah Khomeini y Khamenei y derrocan al Shah de Irán, lo sacan completamente de Persia y le ponen República Islámica de Irán. Entonces, Irán, desde 1935 se llama República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia. Y en 1979 llegan los ayatolás y le ponen República Islámica de Irán. Y desde 1979, estamos hablando casi de hace 50 años, que los ayatolás convierten a la nación de Irán en una nación extrema religiosa, con una religiosidad extrema, con ideas muy locas acerca de la teología que ellos tienen acerca del futuro, y el gobierno queda completamente relegado. Lo mismo que pasó con la nación del Líbano. El Líbano, ¿verdad?, tiene un gobierno civil, sin embargo, no es el gobierno el que está controlando al pueblo, ni tampoco fungiendo como un gobierno, ni administrando el Líbano, es el grupo terrorista de Hezbollah. Entonces, tampoco en Irán es el gobierno el que manda, sino este grupo de ayatolás o religiosos que les llaman ellos disque sacerdotes del Islam, que son los que manejan completamente bajo el Islam y la ley Sharia la nación actual de Irán. Pero veamos también en Daniel capítulo 2, vamos a ver todos estos pasajes primero, donde aparece Persia en el Antiguo Testamento, para poder tener una idea que dice la Biblia acerca de la nación que actualmente ha entrado en conflicto con Israel y con Estados Unidos. Dice Daniel 2, versículo 39. Aquí está el profeta Daniel revelándole el sueño al rey Nabucodonosor de la estatua esa gigantesca que la mayor parte de los cristianos conocemos, donde aparece la cabeza de oro que es Babilonia o Siria, porque cuando encontramos en el Antiguo Testamento la palabra Babilonia, el territorio corresponde en la modernidad a lo que se encuentra ahorita Siria e Irak. Entonces, Irak y Siria pertenecen a la antigua Babilonia o también a la tierra de Sinar. Entonces,
Daniel le comienza a interpretar el sueño a Nabucodonosor de una estatua gigantesca con la cabeza de oro que es Babilonia. El pecho y los brazos de la estatua eran de plata. Y esto corresponde históricamente también. Es maravillosa la Biblia, porque fue exactamente la forma como se sucedieron todos los imperios antiguos desde antes de Daniel. Vemos nosotros claramente que después de Babilonia, ¿quién derrotó a los babilonios? El imperio medo-persa, que es actualmente Irán. Entonces, aquí está registrado como le dice, vendrá después de ti un reino inferior, el cual dominará parte de la tierra, que se refiere a Persia o a la nación actualmente de Irán. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 8, vuelve a aparecer otra vez el nombre de Persia y dice así, Daniel 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Está hablándole Daniel al rey Darío, ya de Persia. Ya estaba formado porque Daniel sirvió tanto al imperio babilónico como también bajo el imperio persa con el rey Darío. Y le dice Daniel al rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces así podemos continuar en el libro de Daniel encontrando de qué forma figura el imperio medo-persa o la nación actual de Irán desde hace más de 2600 años en la Biblia. Pero podemos notar que uno de los imperios más grandes del pasado, ¿verdad?, que fue el imperio medo-persa, junto con Siria, con Irak, con el Líbano, con Turquía, con Etiopía, con Sudán, con las naciones que están al sur de Rusia o de Mongolia, Arcaquistán, Azayakistán, Turquequistán, etcétera, etcétera, que son las repúblicas que se dividieron de la Unión Soviética en 1991 después de la Guerra Fría, también aparecen en lo que se conoce en la profecía de Ezequiel 38 como la tierra de Magog. O sea, toda esa zona era la zona magogita de las repúblicas que se separaron de la Unión Soviética en 1991 y que también formarán parte de la nación o del grupo de naciones de la Confederación del Mediterráneo del Anticristo. Muy bien. Vemos entonces que todo esto nos muestra que este famoso líder religioso actual, Ruhollah Khomeini, que ya murió, por cierto, hace algunos días en esta guerra contra Israel, murió completamente sepultado en una bomba que cayó donde él estaba viviendo, regresó del exilio y asume el control de la República Islámica de Irán, que fue, y después vemos que hasta hace poco, el 27 de febrero de 2026, es cuando lo reportan ya como muerto, junto también con Khamenei, el otro líder ayatolá de Irán. Muy bien. Irán pertenece a la rama del Islam llamada los chiitas, porque sabemos que el Islam está dividido en dos ramas, los chiitas y los sunis. Entonces, los iraníes son chiitas. Dentro del Islam en el mundo, aproximadamente el 10% de los musulmanes en el mundo pertenecen a la rama chiita, porque la mayoría o el 90% son sunis, que tenemos casi todas las naciones árabes, como Arabia Saudita, que pertenecen a los sunitas. Entonces, aquí ya una divergencia existe entre las dos ramas del Islam. Y vemos ahora que pertenece Irán a la rama chiita, junto con Irak, con Azerbaiyán y con Bahrein y otras naciones más chicas, pues repito, un 10% del Islam chiita en el mundo entero. Actualmente, una cosa que es absolutamente irónica es que Irán es una de las naciones, más bien puedo decir
es la nación donde el cristianismo, escuchemos esto, tiene el crecimiento más rápido del mundo entero, de todas las naciones. Se calcula que un 20% anual es la tasa del crecimiento del cristianismo en Irán. Irán, como una nación de aproximadamente 90 millones de seres humanos, 2/3 partes de Irán están en contra del gobierno. O sea, estamos hablando, ¿verdad? Casi de, pues casi 25, 30 millones que están a favor del gobierno. Y 60 millones de iraníes, 60 millones de iraníes, o sea, 2/3 partes están en contra del gobierno, contra 30 millones que favorecen todavía al gobierno. Entonces, cuando vemos ahorita manifestaciones en Irán, que la gente está apoyando a los ayatolas, es 1/3 parte de la población, repito, porque 2/3 partes no los dejan ni salir a la calle. Lo vimos hace algunas semanas cuando salieron miles, más de 15, 20, 25 mil jóvenes a protestar en contra de los ayatolas cuando oyeron que mataron los israelíes a los ayatolas, salieron todos los jóvenes menores de 25, 30 años de edad a las calles de Teherán para poder gritar, ¿verdad? Queremos un cambio de régimen. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Los ametrallaron, los mataron salvajemente. ¿Qué fue cuando el presidente Trump amenazó y les dijo, si ustedes siguen con esta muerte y aprovechándose del genocidio de estos jóvenes, vamos a tener que intervenir de una forma militar, que posteriormente vamos a ver las razones por las cuales se llevó a cabo esta guerra. Muy bien. Y quiero terminar con lo de Irán con algo muy importante. Para que esta guerra actualmente que estamos nosotros siendo testigos que se está llevando en el Medio Oriente, tenía forzosamente para esta guerra que Estados Unidos e Israel en contra de Irán tenían que suceder 3 cosas. O sea, hay 3 cosas que prepararon principalmente esta guerra. La primera fue que Israel tenía que debilitar a Hamás y a Hezbollah, que lo vemos ya hace algunos meses cuando entraron a Gaza, ya casi están diezmados los de Hamás, casi, porque el mal nunca se va a acabar. Es como en el continente americano en el cual nosotros estamos viviendo. Acaban con el líder de un cártel de drogas y sale otro y otro, o sea, la serpiente tiene y el dragón muchas cabezas. Así que nunca vamos a acabar con la prostitución, con la drogadicción, nunca vamos a acabar con los robos, ni con los secuestros, ni tampoco vamos a acabar nunca con los terroristas. Todo esto terminará hasta la segunda venida de Jesucristo, porque Él será el que termine ya con toda la maldad del mundo. Mientras tanto, el papel de la iglesia, de nosotros, nuestra responsabilidad es resistir, tratar de influir para que esta maldad no se desborde como se debería de desbordar. Es lo que explica Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, diciéndole que ahorita hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo y que cuando esto que está deteniendo la manifestación del anticristo sea quitada del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Bueno, ¿qué es lo que está deteniendo o quién está deteniendo actualmente la manifestación del anticristo? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, el instrumento de Dios cuando el Espíritu Santo a través de nosotros nos usa como testigos al mundo y nuestro papel es predicar la historia de amor más grande jamás contada que Jesucristo nos reconcilió llevando sobre su cuerpo nuestros pecados y está Dios dispuesto a perdonar a todos aquellos que crean en ese sacrificio y aceptarlos en su familia y darnos la vida eterna. Así que mientras la iglesia esté presente en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. Por eso es importante, ¿verdad? Y entender que el arrebatamiento de la iglesia, muchos han dicho, es que hay muchos que creen
que Cristo va a venir 3 veces. La primera venida ya vino, el rapto la segunda venida, y la segunda venida de Jesucristo la tercera vez. Bueno, cuánta ignorancia, ¿verdad? De la palabra de Dios. El rapto no es la segunda venida de Jesucristo, porque el rapto no viene a poner sus pies por el amor de Dios en el monte de los olivos. Viene desde el aire a sacarnos a nosotros, a la iglesia, y que nosotros nos vayamos con Él al cielo, mientras aquí en la tierra se manifiesta o se cumple la semana 70 de Daniel o los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y cuando terminen estos 7 años que quedó pendiente en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, la semana 70 de Daniel, entonces regresamos con él, la iglesia, para establecer la segunda venida de Jesucristo y iniciar el reino mesiánico en el mundo. Entonces no es tal cosa como que 3 venidas, como lo han inventado. Es que muchos dicen que, ¿cómo es posible que tenga 3 venidas? El rapto no es ninguna venida, viene por nosotros en el aire. La segunda venida viene, Zacarías capítulo 14, y pone los pies en el monte de los olivos, se hace un valle grandísimo formando una cruz, y ahí Jesucristo comienza a establecer su reino milenial. Qué importantes son todos estos detalles para poder callar a tantas habladurías y tantas... Ya no hay palabras que puedo encontrar para poder de veras ver qué lamentable es esta manera de pensar de muchas personas. Y hemos estado opuestos, ¿verdad? Porque no por una contra la verdad, sino por la verdad. Hemos estado opuestos, dice la Pablo en Filipenses, para defender el Evangelio. Y esto lo haremos mientras nosotros continuemos perseverando y conociendo las Sagradas Escrituras. Entonces, era importante que Israel diezmara o debilitara a Hamas y a Hezbollah. Número 1. Número 2. Era importante que Trump llegara a la Casa Blanca, porque ningún presidente jamás en la historia, a pesar de desde que es el 79, repito, del siglo pasado, Irán comenzó a pregonar y a propagar una narrativa diciendo muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Imaginémonos que estemos aquí en México con que los guatemaltecos o que los americanos tengan ya más de 40, 50 años diciéndonos los vamos a matar, los vamos a matar, los vamos a matar, y que nos comiencen a mandar misiles. ¿Qué haríamos como mexicanos? Pues defendernos, ¿verdad? Aquí ya no abrazos y balazos, ¿no? ¿Qué abrazos ni qué balazos? Tenemos que luchar por sobrevivir. E Israel, desde 1948, entendámoslo por el amor de Dios, desde el 14 de mayo del 48 que Israel se establece como una nación libre, soberana e independiente, ha luchado por sobrevivir. Esto es lo que se llama el verdadero sionismo. ¿Qué cosa es el sionismo? El amor por permanecer en una tierra que Dios les ha dado y que puedan sobrevivir. Ahora, no hay que confundirlo con el sionismo político, que es una apostasía, del todo se corrompe, ¿verdad? Hay cristianos y hay cristianos apóstatas. En todas las hay divergencias y hay corrupción, hay gobiernos democráticos y democracias corruptas. Bueno, dentro del sionismo también la corrupción es el sionismo político, pero el verdadero sionista es la persona que ama a Israel y que reconoce que tienen el derecho, como cualquier etnia, como los mismos palestinos, que tienen el derecho a vivir en Gaza, pero pues el grupo terrorista les ha quitado el agua, les ha quitado el dinero, les ha quitado el pan, les ha quitado la comida, y entonces, y la gente tonta, ¿verdad? Protestando, no, pues liberan a Palestina, liberan a Gaza del grupo terrorista de Hamas, no de Israel. Israel desde 2005 que les entregó Gaza a los palestinos, ellos convirtieron el gobierno en un gobierno completamente terrorista, autoritario y dictatorial. Entonces, era importante que llegara este presidente, y podemos decir del presidente Trump 1000 cosas. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue mujeriego? Podemos decir miles de cosas. Sin embargo, era el propósito perfecto de Dios. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No escoge Dios a una persona completamente inmaculada, un papa completamente que no haya nunca pecado ni haya hecho ningún mal para poder usarlo. Dios usa instrumentos como Sansón,
¿verdad? Que era un mujeriego y lo usó. El rey David, que mató a un soldado, tenía como 10 mujeres. Abraham, que se metió con Agar. En fin, es una historia en el Antiguo Testamento de pecadores. Y esos son los que Dios usa. Dios le ha agradado usar pecadores como a Faraón, rey de Egipto. Formaba parte del plan de Dios para sacar al pueblo de Egipto. A Pedro, que le negó 3 veces, que traicionó a su maestro, Dios lo restauró y lo usó. A Judas le dio la oportunidad de restaurarse y Judas aventó las 30 monedas de plata y no quiso aceptar, creer que él era realmente el Mesías. Entonces, independientemente de la personalidad y del carácter del presidente Donald Trump, Dios lo usó para qué cosa. Ahora, para que él encabezara esta guerra, para que le dijera a Irán, bueno, mira, vamos a firmar un tratado. Fueron 3 veces que se sentaron con los iraníes. Por favor, diplomáticamente vamos a acabar con esto. No queremos la guerra nosotros tampoco, pero los ayatolas insistieron en que no iban a dejar de producir el uranio 235 para producir bombas atómicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un mundo donde una nación se levanta que está patrocinando a 5 grupos terroristas? Irán es el que sostiene y el que apoya a 5 naciones terroristas. Entonces, estas 5 naciones terroristas han causado el terror no solamente en el Medio Oriente, volaron la embajada en Argentina, volaron buques en el Mediterráneo, ha llegado a Estados Unidos a volar edificios también a través del Islam. En las Torres Gemelas, 19 musulmanes radicales derribaron 2 Torres Gemelas, matando más de 3.500, 4.000 personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede un mundo vivir en paz cuando existe una nación con bombas atómicas amenazando a 2 naciones y amenazando al mundo que van a establecer la ley Sharia, que es la ley del Islam, donde ellos quieren volver al califato y levantar y revivir el imperio otomano turco, que ¿verdad? En 1917 fue diezmado después de la Primera Guerra Mundial y terminó, y quieren volver otra vez a levantar el propio imperio otomano. Entonces, el mundo tiene que reaccionar. Ahora, durante muchos años, las naciones que hicieron se cruzaron de brazos. No, pues mira, mientras yo tenga aire acondicionado, mientras yo tenga la gasolina, mientras no se suban los precios, no importa que a la larga nos vayan a acabar. Entonces, los malos duran porque los buenos no hacen nada. Y es una cosa que hemos completamente desechado de nuestra lógica más elemental. Alguien tenía que hacer algo. Y las 2 únicas naciones que lo hicieron fue Estados Unidos e Israel. Entonces se levantan estas 2 naciones para detener a una nación que sostiene, financia a grupos terroristas, que amenaza al mundo con incendiarlo con una 3ª guerra mundial, y pues desgraciadamente entramos en un conflicto como el que se encuentra actualmente, en una guerra tremenda. Ya subió la gasolina, subió el precio, etcétera, etcétera, pero esta es el resultado de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial amenazaron extender el nazismo, y Hitler invadió Polonia, invadió Rumanía, etcétera, Francia, etcétera, etcétera, Inglaterra, ¿qué tenían que hacer las naciones? Unirse para detener el nazismo. ¿Qué hubieran hecho si no hubieran detenido al nazismo? ¿Qué sucedió? Acabó en ruinas Londres, acabó en ruinas Berlín, acabó en ruinas Polonia, casi destruyen toda Europa. Y claro, hubo víctimas, hubo personas, niños muertos, mujeres muertos, había filas tremendas para poder tener agua y para tener comida. No era la culpa de Estados Unidos ni Inglaterra que fueron a detener a Hitler, es la culpa del pecado humano. Así es la historia desde que Caín mató a Abel. Toda la historia hemos visto lo mismo, guerras y rumores de guerras. Y Cristo dijo, esto no es el fin, van a continuar las guerras y los rumores de guerras. Estamos en un mundo caótico, un mundo perdido, un mundo que ha abandonado completamente a Dios, y estas son las consecuencias. Entonces no concentremos nuestro odio contra Israel y contra Estados Unidos, porque el mundo entero se encuentra en estas condiciones. Bajo el anterior gobierno del expresidente Biden,
¿Qué es lo que estaban haciendo? Promoviendo la ideología de género, convirtiendo a las niñas en niños, los niños en niñas, degenerando completamente a la raza humana. Y Europa es un continente actualmente ateo, ya no quieren tener tampoco hijos. Por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes, ya no creen en Dios, es menos del 1% de cristianos y católicos en Europa. Entonces, es un mundo caótico, es un mundo que ya Dios ha comenzado a juzgar. Y cuando esto comienza, pues Dios tiene que usar naciones, ahora Israel y Estados Unidos, porque de alguna manera va a venir la tercera guerra mundial, donde entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Cuando todas las naciones comienzan a lanzar bombas, ¿por qué? Por el odio, por el rencor, por la envidia, por las pasiones que combaten dentro de nosotros, dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos en los matrimonios? ¿De dónde vienen los pleitos entre los hijos, entre los papás? ¿De dónde vienen los que roban? ¿De dónde vienen los que quieren secuestrar? Dentro del ser humano hay algo que se llama pecado. Y este pecado es el que se manifiesta a través de la violencia, del robo, del asesinato, de la degradación sexual y también finalmente de las guerras entre nosotros mismos. Caín mató a Abel cuando no había nadie, eran 2 personas únicas en el mundo. ¿Cómo no podían vivir 2 personas únicas en el mundo? ¿Por qué uno tenía que matar al otro? Ahora imaginémonos si creemos eso realmente, de que podemos echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Así que todos estamos involucrados en un mundo donde tenemos que comprender qué está pasando a la luz de la Biblia antes de levantar la mano y decir, ¿es este el culpable? Este es el culpable, es el culpable. Todos somos culpables y si no se arrepiente el mundo entero, van a perecer. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora muy bien, veamos nosotros entonces rápidamente y examinar la tierra de Elam. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 49, y veamos de una forma muy breve esto en la segunda parte de este noticiero. Lo voy a abordar versículo por versículo. La profecía de Elam, que es la parte sur. Si tienes ahorita un mapa, en la parte sur de Irán, casi pegada al Golfo Pérsico, se encuentra la zona de Elam. Y lo más interesante de esto es que hay una profecía para Elam. Vamos a ver que también hay personas que han dicho, bueno, pero es que la profecía de Elam no tiene que ver nada con Irán. Espérame tantito, Elam ya forma parte de Irán, como Chihuahua forma parte de México y como Texas forma parte ya de Estados Unidos. Así que ya Elam tiene años, ¿verdad? Más de un siglo que forma parte de la nación de Irán. Pero veamos claramente antes esto, ¿verdad? Porque es muy importante, aun cuando muchos escritores bíblicos se han centrado más en Persia, que es actualmente Irán, vuelvo a repetir, en lugar de Elam, vemos sin embargo que Elam ha existido desde la antigüedad, antes que Persia, porque Elam, o sea, el territorio sur de Irán actualmente, data desde el patriarca Abraham. Veamos rápidamente esto en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 22. Génesis, capítulo 10, versículo 22. Dice así, los hijos de Sem, vemos que de Sem descienden tanto los judíos como los árabes. Los hijos de Sem fueron Elam. Ahí está en primer lugar la palabra Elam. Asur, que es Asiria actualmente, Arfaxad, Luz y Aram. Vemos nosotros el capítulo 14 del Génesis algo todavía mucho más interesante acerca de la antigüedad de Elam. Dice Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Si a alguien le interesa llevar los detalles, apúntalo en una nota que tengas ahí o en tu Biblia, ahí mismo arriba de Sinar. Ponle ahí Babilonia. Veamos cómo la primera guerra que se profetiza en la Biblia, que se escribe en la Biblia, que ya sucedió. ¿Por qué digo que se profetiza? Porque son las mismas naciones que aparecen en Daniel capítulo 2, que van a formar parte
del gobierno del anticristo. Y son las primeras naciones contra las cuales Abraham, el patriarca, peleó, porque en ese tiempo estas naciones habían secuestrado a Lot, al sobrino de Abraham, y Abraham tuvo que intervenir con su ejército pequeño que tenía para ir a rescatarlo. Pero veamos a estos reyes que ya forman parte. Vean la Biblia tan maravillosa que ya desde el principio del Génesis aparece la zona geográfica donde se va a llevar a cabo finalmente el final de la historia con la última guerra mundial. Vuelvo a repetir, aconteció en los días de Amrafael. Amrafael es Nimrod, que lo vamos a ver, que es el primer rebelde de la Biblia que forma la primera rebelión, ahora sí que colectiva en contra de Dios cuando mandó construir la Torre de Babel. Pero esa es otra historia, algún día vamos a verlo con más detalles. Entonces tenemos aquí a Nimrod en la tierra de Babilonia. Así nada. Se menciona en segundo lugar a otro rey llamado Arloc de Elazar. Elazar es Irak y es exactamente la nación que aparece también con el nombre de Babilonia actualmente, que es Irak. Esta es la tierra donde se va a reunir con Siria, con Turquía y con Irán, repito, para la formación final del gobierno del anticristo. Y luego tenemos a Kedor Laomer, rey de Elam, que es, ponle ahí en tu Biblia, Irán. Arriba de Elam ponle Irán. Y tenemos a Tidal, rey de Goim, que es la actual Turquía. Nos faltaba Turquía nada más. Entonces ya tenemos que podemos bíblicamente, de una forma clara, sin estar especulando ni estar inventando, de que las naciones que van a formar el próximo gobierno futuro del anticristo, tenemos a Siria, tenemos al Líbano, tenemos a Irak, tenemos a Irán y tenemos a Turquía. Ya tenemos aquí 5 naciones indubitablemente, sin ninguna duda alguna, ¿verdad?, al respecto de que van a formar parte del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos que impresionante la antigüedad de Elam. Y vamos a ver finalmente que hace aproximadamente 2700 años fueron dadas 2 profecías acerca de los juicios futuros que vendrían sobre Irán, y esto lo vamos a ver ya con más calma en el próximo noticiero profético. Mientras tanto, oremos por nuestros gobernantes. Oremos que Dios nos dé entendimiento. Daniel termina su libro en el capítulo 12 diciendo, los entendidos entenderán. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos que estamos viviendo, aquellos que entiendan los tiempos de Dios, se nos manda vigilar, como dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, conociendo ya los tiempos y las sazones del Padre, ¿verdad? Estemos atentos a lo que está pasando, porque Dios no está en contra de que estemos buscando en la palabra, descubriendo qué cosa está pasando en el mundo, porque Él quiere prevenirnos. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de las personas que no saben absolutamente ni lo que está pasando en el mundo, ni de estos falsos profetas que están surgiendo en la televisión y por todos lados, de que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, de que Israel no es el reloj profético de Dios, que el rapto, que no hay ningún rapto secreto. Todas estas personas están tratando, ¿qué cosa?, de impedir que conozcamos la verdad, que conozcamos que hay un plan claramente establecido por Dios, porque Dios es un Dios que ha establecido el principio y el final. Él es el alfa y el omega y nos ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que participemos de su santidad y para que su temor sea lo que controla nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo. De esta manera podríamos vivir, ¿verdad?, como una persona no cristiana. Y ya todo se cumplió, ya no hay nada que conocer, pues entonces, ¿para qué tenemos ya la Biblia? Vamos a escudriñar las Escrituras porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien hoy más que nunca en estar atentos
y no nos detengamos ni nos amilanemos por tanta basura que se está comentando a través de los medios sociales, y vengamos a la palabra de Dios para que la gente pueda realmente amar a Dios con todo su corazón, seguir sus principios y permanecer firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el final. Que Dios los bendiga.